Buenas noches, mi nombre es María Agosto y les voy a hablar acerca de los tipos de protocolos de comunicación. Bien, primeramente vamos a aclarar qué es un protocolo de comunicación. Un protocolo de comunicación es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para transmitirse, bien sea información, por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. Estos protocolos definen las reglas, normas, convenios y funciones utilizadas para la comunicación por un medio de red. Vamos a mencionar los protocolos más importantes que hemos estudiado a través de esta materia, que son el protocolo USB, el protocolo TCP/IP, el protocolo serial, el protocolo paralelo y el protocolo de radiofrecuencia, mencionando de ellos cuáles son sus características, ventajas y desventajas. Bien, primeramente vamos a hablar del protocolo USB. Como concepto, tenemos que permite adjuntar dispositivos periféricos a la computadora rápidamente. Sin necesidad de reiniciar la computadora ni de volver a configurar el sistema, el bus USB se compacta en un cable de 4 hilos, 2 para datos y 2 para alimentación. Esto supone un gran ahorro tanto de espacio como de material. En cuanto a las características de este tipo de protocolo, tenemos que es el mismo tipo de cable y el mismo tipo de conector, más allá de la función que cumplan. Los detalles de consumo y administración eléctrica del dispositivo son transparentes para el usuario. El computador identifica automáticamente un dispositivo mientras opera y lo configura. El bus debe permitir periféricos de multifunción, es decir, deben ser multifuncionales, y su capacidad para el manejo y recuperación de errores producidos por un dispositivo cualquiera, sus bajos costos, y no se necesita de un cable extra de alimentación. En cuanto al protocolo TCP/IP, podemos mencionar que su función principal fue la interconexión de un conjunto de redes heterogéneas, donde su objetivo es proveer servicios de comunicación universales, logrando interconectar dos hosts que se encuentran en redes diferentes y separados geográficamente. Muy bien, es necesario comentar que este protocolo opera en capas. Tenemos la capa física, que no se está allí reflejada, sin embargo es la primera. Le sigue la capa de acceso a la red, la capa de internet, la capa de transporte y la capa de aplicación. Cuando nos referimos a la capa física, que sería la capa número 1, nos referimos que cubre los aspectos de la interfaz física, valga la redundancia, entre un dispositivo de transmisión y el medio. Esta se ocupa de especificar las características del medio de transmisión, la naturaleza de las señales, el régimen binario y otros asuntos relacionados. Cuando nos referimos a la capa de acceso a la red, nos referimos a la interfaz para acceder al hardware de la red. El TCP/IP no especifica ningún protocolo en este nivel y se soporta sobre los estándares ya definidos, lo que nos define una gran flexibilidad en esta capa. En cuanto a la capa de Internet, se encarga de mostrar a esa interconexión de redes heterogéneas como una sola red, que podríamos llamarla la red virtual. Esta capa hace la abstracción a las capas superiores de los detalles físicos. El protocolo respectivo de esta capa es el protocolo IP, que sería protocolo de Internet. En cuanto a la capa de transporte, podemos decir que provee la entrega de extremo a extremo y se pueden soportar múltiples aplicaciones de manera simultánea. Los protocolos más representativos de esta capa son TCP/UDP. Y en cuanto a la capa de aplicación, es responsable de soportar las aplicaciones de la red y se define una aplicación como un proceso de usuario que opera con otro proceso, normalmente en otra máquina. A continuación hablaremos un poco del protocolo serial y el protocolo paralelo. En cuanto al protocolo serial, podemos decir que es el proceso de envío de datos de un bit por vez, secuencialmente sobre un canal de comunicación. Las ventajas pertinentes de este tipo de protocolo puede decirse que es utilizado para grandes distancias, 1200 metros, se utiliza para transmitir datos ASCII y su facilidad de instalación. Por otra parte, este puerto envía y recibe bits de información un bit a la vez, aun cuando esto es más lento que la comunicación en paralelo, que permite la transmisión de un bit completo por vez.
Este método de comunicación es mucho más sencillo y puede alcanzar mayores distancias, como ya se mencionó anteriormente. En cuanto a las desventajas, podemos mencionar que tiene una baja velocidad de transmisión de datos y su dificultad, que es más en un ordenador que lo puede usar al mismo tiempo los archivos. Por otra parte, podemos mencionar dos características principales de este tipo de protocolo. Una sería que es bidireccional y la otra que su funcionamiento normalmente depende de un chip UART que controla la salida de paridad o la salida de paralelo del bus y lo convierte en serial. En este tipo de protocolo serial se ve lo que sería un bit de datos, que es la cantidad de bits en la transmisión, un bit de parada, que es usado para indicar el fin de la comunicación de un paquete, y un bit de paridad, que es una forma de verificar si hay errores en la transmisión o no hay errores. Por otra parte, en cuanto al protocolo paralelo, podemos mencionar que es un dispositivo muy poderoso, económico y subutilizado, y su conexión se basa de 2 o más máquinas por puerto paralelo, pasando todas por un solo concentrador, que es el encargado de recibir y dirigir los datos desde la máquina fuente hasta la máquina destino. Utilizando esta conexión es posible transferir archivos y utilizar recursos que están en una computadora diferente a la que se está utilizando, como por ejemplo una impresora o un lector de discos compactos, entre otros. En la asignación de puertos, el puerto paralelo en realidad se maneja como 3 puertos diferentes, que son el puerto de datos, el puerto de estatus y el puerto de control. Cada puerto tiene una dirección a través de la cual se puede accesar. Bien, para finalizar vamos a hablarles un poco acerca del protocolo de radiofrecuencia. Se le conoce así a las ondas aéreas electromagnéticas para comunicar información desde un punto a otro. Son portadoras de radio porque desempeñan la función de entregar energía al receptor. Los datos que se transmiten son sobrepuestos sobre la portadora de radio para que pueda extraerse de manera precisa por el receptor. Algunas de las ventajas que presenta este tipo de protocolo puede ser la implementación de sistemas de radiofrecuencia, y mencionamos las siguientes. 1. Facilita el control de alcances, inventario inmediato y perpetuo. 2. Reduce movimientos de equipos y operarios. 3. Simplifica el surtido de materiales a producción y de productos a clientes. Y otra de ellas que podríamos mencionar sería que permite la comunicación inmediata dentro de la planta utilizando teléfonos que pueden operar a la misma radiofrecuencia. Muchas gracias.